Mateo 21 es el pasaje que hemos escogido para compartir en esta mañana. Damos gracias al Señor por su fidelidad, su bondad, su misericordia. Estuvimos compartiendo durante el mes de la familia dos mensajes que llamaban nuestra atención a los padres, en primer lugar, y segundo lugar a los hijos, el domingo pasado. Si usted pues no ha tenido la oportunidad de escuchar el mensaje, en el canal de YouTube está. Y si no ha podido escuchar los mensajes anteriores sobre el poder del Espíritu Santo y la serie de mensajes sobre los Yo Soy de Jesús, también están en los canales de YouTube. En esta oportunidad he titulado este mensaje, Más frutos y menos hojas. Amén. Más frutos y menos hojas, hermano. Eso es lo que quiere el Señor. Dice la palabra del Señor, versículo 18 del capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y luego se secó la higuera. Es evidente en la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el Señor referirse al pueblo como su vid, como su higuera, como su olivo, como su cedro, árboles, ¿verdad? Ejemplificando lo que en realidad, o ayudándonos a comprender a través de esas imágenes lo que representa para Él, ¿verdad? Cómo nos ve Él y cómo quiere que nosotros nos desarrollemos. En primer lugar, ante el pueblo de Israel, pero obviamente ahora, después de su venida, el Señor Jesús y durante su ministerio utilizó nuevamente estas imágenes para recordarle el proceso que involucra una higuera, una vid, un árbol. Un árbol. En el aspecto natural, el árbol, hermano, da frutos. Los árboles que hace referencia el Señor, en su mayoría son árboles que dan un beneficio. El olivo, pues los olivares, para el aceite. La higuera producía higos, al igual, ¿verdad?, que muchos árboles que el Señor nos ha dejado actualmente, y vemos el reflejo del Señor en su creación, darle al hombre acceso a los beneficios, a los frutos, alimento, sobre todas las cosas, provisión. El árbol, la higuera es un árbol muy común en el Mediterráneo, tiene una característica muy singular, que es el único árbol que da 2 frutos al año. Por eso los estudiosos mencionan que en medio de este pasaje el Señor vio en esta higuera señales probables de que podría estar fructificando en su primera etapa de frutos. Y es muy común el higo. En su primera fase da un higo joven, pequeño, y en segunda fase da un higo, ¿verdad?, que se puede diferenciar, sus 2 etapas, pero da 2 veces al año. Entonces, hermanos, nosotros nos podemos familiarizar con eso. También nos podemos familiarizar con la vid, ¿verdad? Cuando Él nos enseña que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y que, ¿verdad?, la vid, una bendición. De ahí sale
jugo de uva, el vino y otras, ¿verdad?, utilidades. Y en esta oportunidad vemos la palabra del Señor, que esta higuera, vamos a considerar en esta oportunidad y en esta mañana, que esta higuera tenía una imagen, se veía frondosa y llena de hojas. Por eso, ¿verdad?, el Señor vino a ella. Y he puesto como primer elemento a evaluar es que esta higuera tenía muchas hojas, pero nada de fruto. Muchas hojas, pero nada de fruto. Sobre este punto puedo mencionar varios elementos. Uno, que la apariencia era de un árbol fructífero. Pero al llegar allí, el Señor no encontró nada. ¿Qué otra consideración podemos notar aquí? Que el texto no me especifica, pero la higuera no habla de edad. El Señor se acercó a ella y cuando estuvo allí, vio con la intención de buscar allí fruto. No está hablándonos de que si la higuera era joven, que si el tiempo era, que no era, no. El Señor nos ha llamado a dar frutos. ¿Cuándo? Hermano, desde que el Señor comienza a trabajar en nuestras vidas y nosotros le recibimos el Espíritu Santo, comienza a fructificar nuestros corazones y comenzamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Así que podemos encontrar a la higuera muy ligada al pueblo de Israel en la Biblia, pero también muy ligada a nosotros hoy. Y nosotros queremos dar fruto. Y el Señor quiere que demos fruto. Pero no solamente fruto, sino que vamos a ir viendo algunos elementos. Así es Israel. Así es Israel en la palabra del Señor. El Señor le advierte y le dice hasta que llega el día. Dice que Él lo plantó, que Él lo cuidó y que estaba esperando de ellos frutos. Pero que permitió que fuera desarraigado, que fuera quemado, que fuera talado, que fuera, hermano, eliminado. Porque Israel se volcó su corazón hacia todo aquello que el Señor no le agradaba. Y es evidente que para nosotros en esta mañana nos podemos identificar también con esta ilustración hoy en día. Es una advertencia para nosotros. Es un llamado de atención. Es un consejo divino. Porque todos nosotros disfrutamos de los árboles y qué bueno es encontrar una sombra, hermano. Y obviamente en el contexto mediterráneo el Señor en primer lugar se refugió bajo la sombra de la higuera, la vio con muchas hojas. Si bien es cierto, la sombra es útil, hermano, pero los frutos es lo principal. Todo árbol, hermano, tiene una función y los árboles como estos frutales, se espera de ellos que den fruto. Nosotros hoy nos podemos identificar que la sombra es útil. Sí, hoy tenemos muchas herramientas, hermano. Y hoy usted puede evaluar, bueno, tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha tecnología, tenemos redes, tenemos Zoom y tenemos esto y tenemos lo otro. La pregunta es si tenemos fruto. Porque Dios lo que busca de nosotros es frutos. Es lo que nosotros podemos resaltar. Hay mucha imagen, mucha pantalla, muchas redes, muchos likes, mucha exposición, pero poco fruto. Dios quiere, todo esto nos ayuda, si bien es cierto, no estaba dejando de cumplir un propósito la higuera, pero no estaba cumpliendo su propósito primordial. Y el propósito primordial de todos nosotros hemos sido llamados por el Señor, investidos por el poder de su Espíritu Santo para ser fructífero. Que abunde en nuestra vida frutos. Si el Señor se acerca a nuestra vida es para esperar frutos.
frutos dignos de arrepentimiento. El Señor espera frutos. Y el Señor al sí mismo estaba advirtiendo en el contexto bajo los mensajes desde el Monte de los Olivos que hay un tiempo. Y el tiempo de esta higuera se acabó. Y era una representación de lo que estaba por ocurrir a Israel. Estaba por acercarse el cumplimiento. O sea, que es claro y evidente que usted observará que quizás fue tan drástico el Señor Jesús. Hemos visto milagros poderosos del Señor, hemos visto resucitar, hemos visto sanar, hemos visto liberar, endemoniados, dar vista a los ciegos, aquellos paralíticos caminan, pero en este episodio en particular vemos del Señor dar una frase y sentenciar a la higuera de por vida. ¿Por qué? Porque hay un tiempo. Dice Eclesiastés, todo debajo del sol tiene su tiempo. Entonces, hermanos, es una invitación clara en referencia, obviamente, a esta imagen a la nación israelita, pero también al pueblo de Dios. Hoy hay un tiempo y este tiempo va transcurriendo, pero el Señor no está ajeno a lo que está pasando. Él está procesándonos, pero Él desea que usted y yo demos frutos abundantes. Pero el Señor espera frutos de nosotros y esto es un proceso. Él es consciente. ¿Cuánto tiempo, digamos, fue tan drástico el Señor? Y luego se secó la higuera. Ellos, y la enseñanza aquí podríamos separarla porque ellos no preguntaron lo que hoy yo quiero preguntar. O en lo que está basado este mensaje. ¿Por qué se secó? Sí, los discípulos estuvieron impresionados de cómo sucedió. Y por eso ellos, en la pregunta de ellos, ¿cómo es que se secó la higuera? De enseguida, ellos quedaron admirados por la autoridad del Señor manifestada en una sola frase, pero queda allí inmersa una pregunta: ¿por qué se secó la higuera? El tiempo se agota, hermano. Nosotros tenemos un tiempo en donde el Señor procesa nuestras vidas, pero nosotros también resistimos y Él desea lo que más nosotros queremos, Él lo desea. Pero para llegar allá, muchas veces nosotros tenemos y ponemos muchos obstáculos. Muchísimos. ¿Por qué? Si usted se enmarca dentro de todo lo que está pasando aquí, cuando el Señor va al templo, ¿qué encuentra? Actividades, estaba lleno, había aquí algarabía, cambista, había todo un movimiento, pero dice él, mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué no había entonces? No había lo principal. Y así somos, hermanos. La iglesia del Señor está llamada a enfocarse en lo principal. Y lo principal es que el Señor me ha redimido para que yo dé frutos, frutos abundantes, frutos por medio de su Espíritu Santo, frutos en grande, hermano. Él lo quiere y Él lo va a hacer. Entonces, encontramos muchos paralelismos con el pueblo de Israel, pero muchos podríamos decir, pero no podemos dejar de ver el proceso. El proceso, en medio de esto, quiero resaltar algunos elementos que compartimos hace ya algunas semanas, pero que me deja ver el Evangelio según San Juan en el capítulo 15. Quiero que vaya allá conmigo, por favor, y me acompañe. Nosotros tenemos un privilegio, hermano. Nosotros tenemos, hermano, una gran bendición. Y es que nosotros, nuestro viñador, nuestro administrador, el que da mantenimiento es nuestro Señor.
No vamos a dar fruto de la mano de cualquiera. Por eso es que es importante ver el proceso. Este proceso no está enmarcado en base a la motivación del hombre, porque esos frutos no perduran. Y vamos a ver elementos aquí interesantísimos enmarcados en el proceso. El Señor me dice, la palabra del Señor en el versículo 1, yo soy la vid verdadera. Podemos usar esta ilustración muy paralela con una higuera. Y mi Padre es el labrador, con una higuera. Y mi Padre es el labrador. El labrador es el viñador en otras versiones. Es el que da el mantenimiento, es el que la administra, es el que vela porque ella sea fructífera. Las vides están, hermanos, si son cuidadas, somos nosotros vides. Y también, por ejemplo, como esperaba el Señor Jesús en ese instante de la higuera higos, esperamos, el Señor espera y está pendiente y trabajando en cada uno de nosotros para que demos fruto. Como esta palabra nos enseña, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Aquí hay dos elementos importantes del proceso. Y es que un árbol, hermano, necesita, según lo que dice la Escritura, cuidado. Jesús es el labrador. Él quita lo que no es fructífero en usted y en mí. ¿Quién lo hace? La mano gloriosa de Dios es la que lo hace. Por su medio de su Espíritu Santo. Por eso le mencionaba, nosotros no podemos cambiar a las personas. Nosotros tenemos que predicarle la palabra, orar por ellos y esperar que el Espíritu Santo cambie a esas personas. Porque Él es el que sabe qué debe quitar y qué no debe quitar. Y Él es el que sabe cómo quitarlo y cómo cortarlo para que ese pámpano, para que esa rama, para que esa vid, para que ese higo dé fruto en abundancia. Y Él está constantemente trabajando, hermano. Nuestro Señor no descansa. Y Él quiere hacer de nosotros y de nuestra iglesia, ¿verdad? Y de nuestras familias, árboles fructíferos. Y usted también. Entonces encuentro por qué algunos elementos que puedo rescatar que Él quiere, el labrador quiere frutos, pero no podemos quedarnos ahí. Dice que Él quiere fruto abundante. Abundante, hermano. Abundante. ¿Qué quiere decir eso? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Más fruto. Encuentro aquí una pequeña ilustración. Para ayudar nuestra comprensión. La higuera que tenía en abundancia. Nosotros debemos velar porque el Señor y estar dispuestos a que el Señor, hermano, pode y corte de nuestras vidas todo aquello que produce que seamos infructíferos. Y que le permitamos a Él trabajar en nuestro corazón para que nosotros demos frutos. Usted sabe, el Señor sabe en qué área usted puede dar fruto abundante. Aún en aquellas que usted considera que no es capaz. Pero el labrador es Dios. Es Dios. Fruto abundante. Y no solamente eso. Para esto se requiere un proceso. Los agricultores, yo buscando ayuda, preparando este mensaje, le compartí a los hermanos que estaban en la clase, me puse a investigar. Obviamente, mi padre sí fue criado en el interior del país, pero yo no, yo soy citadino. Perdóneme, por favor. Yo soy citadino, pero de vez en cuando, pues, sembramos aquí y allá.
y me puse, por una circunstancia que pasó, a investigar ciertas cosas que estaban pasando. Y encontré que el podar es algo natural para el desarrollo de una planta, de un arbusto. Inclusive los agrónomos dicen, sin poda no hay fruto. Y para nosotros se aplica igual. Sin poda no hay fruto. ¿Estamos dispuestos a ser, verdad, recortados por Dios? Sí, hermano, porque queremos fruto y todo lo que, hermano, tiene que ser quitado de nuestra vida, pongámoslo delante del Señor y Él pondrá fruto abundante en nuestros corazones. Hay que estar dispuesto. No le gusta a nadie. Yo sé, porque no es cómodo. Y decía, ¿verdad?, buscando definiciones y en algunos videos, tutoriales, buscando cómo resolver algunos problemas que estaba teniendo con algunas plantas en casa. Dice podar, eliminar toda rama enferma. ¿Cuántos hemos estado enfermos? Físicamente casi todo, pero ¿sabe que nosotros también venimos al Señor enfermos espiritualmente? Sí, cargados, heridos, resentidos, incomprendidos, heridos, maltratados, sí, todos venimos así al Señor con alguno u otro. Entonces eso se convierte en una rama enferma. ¿Qué pasa por esa rama enferma? ¿Por qué es necesario podarla? Porque la rama enferma, al estar muerta, también se convierte en un refugio para las plagas y los insectos. Entonces viene el enemigo, utiliza esos elementos que están en nuestro corazón. Estamos aquí, pero el Señor, no permitimos que el Señor corte, y Él quiere cortar, Él quiere embellecerte. Él quiere hacer de ti un hermoso cedro del Líbano, algo plantado, como dice el Salmo 1. Pero cuando viene la poda, nos resistimos. Cuando viene el trato de Dios, decimos, ay, allí no, por ahí no, pastor, cambie de tema, porque mejor no vengo el otro domingo, porque no. Todos nosotros, hermanos, pasamos por allí. Pero también dice que es quitar aquellas ramas superfluas. O sea, que el árbol tiene ramas que tienen la capacidad de producir, pero hay algunas que no. Y son eliminadas también. Los agrónomos que desempeñan esto, entonces, dice, realizan esta actividad con mucha periodicidad para lograr que el árbol, ¿verdad?, desarrolle su máximo potencial y con mayor brevedad o con menor tiempo. Y les decía en el inicio que hay un tiempo. El tiempo está corriendo. El tiempo está corriendo. El tiempo de Israel estaba corriendo. Ahí está la ilustración, hasta que llegó Jesucristo y vino el Mesías, y ellos no estuvieron dispuestos a recibir, ¿verdad?, la revelación del Cristo de la gloria. Así mismo ocurre en nuestras vidas, hermanos. Y en este proceso dice que entonces, cuando estos árboles son cuidados como debe ser, dan fruto abundante y son más rápidos en dar fruto. Entonces nosotros vemos ahora mucho, no crea todo lo que ve en YouTube, pero vemos árboles muy pequeños llenos de fruto, hasta que se caen, se desparraman. El Señor quiere que nosotros demos fruto, no el inicio, sino durante toda nuestra vida cristiana. Toda nuestra vida cristiana. No hay un espacio, no es que yo estoy muy nuevo, no. No es que ya yo tengo 40 años, no. Fruto abundante durante toda tu vida, porque el Señor no ha dejado de ser nuestro labrador. ¿O sí? No, Él no nos ha dejado. Él no nos ha dejado. Entonces me pasó algo muy interesante. Y es que también la palabra del Señor dice en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Interesante, ¿quién limpia? ¿El pastor? No. ¿Quién limpia? ¿El maestro de la escuela dominical, de la escuela bíblica? No. ¿El líder del grupo? No. El que limpia es el Señor por medio de su palabra.
Por eso nosotros estamos aquí en esta mañana y venimos a escuchar la palabra de Dios. Porque ella es la que hace el trabajo. Ella nunca regresa vacía. Ella siempre cumple el propósito por la cual es enviada. Entonces, también en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis. No plantamos un árbol y comienza a dar fruto y nosotros, wow, qué bendición, y de repente el árbol comenzó a dejar de dar fruto. Voy a utilizar esta ilustración. Yo tengo unos plátanos, me encanta el plátano. Tengo unos plátanos muy hermosos en casa, unos tallos. Y ya había uno de ellos fructificando. Tenía un racimo hermoso, estaba esperando que engruesaran, usted sabe, ¿verdad? Yo digo, ya me estaba, hermano, haciendo la idea. Unos patacones con salchicha guisada, yo, santo. Hermano, no hay nada mejor que comer del fruto que uno siembra, hermano, usted sabe que es así. Así que entiéndame, que yo estaba, hermano, como he tenido la oportunidad de cosechar, yo digo, ay, está. Y yo iba en la tarde y veía la planta. Y en estos días llovió con brisa. Y voy a la planta, ¡pam! El tallo está. Qué triste, hermano. Qué triste. Allá voy. Qué triste. Cuidar, abonar, en su momento regar y estar a punto de cosechar y que el tallo no permanezca y se desparrame el fruto. La palabra dice que si nosotros no permanecemos en él, nuestro fruto no permanece. Así que él quiere fruto abundante, pero también quiere que el fruto permanezca. Frutos permanentes. Y cuando veo esa escena, hermano, me dolió. Todavía me duele. Hermano, y no hay ni un plátano del súper que me quite ese dolor. Y usted sabe que es así. Yo, wow. Inclusive le comentaba ayer a mi esposa, se me cayó la plata. Y veo la escena y me pongo a observar. El Señor utiliza cosas a nuestro alrededor para enseñarnos. Y me pongo a observar. Algunos tienen experiencia, yo no. Yo no soy una persona formada, ¿verdad?, con esa pericia. Pero me gusta y tengo la oportunidad de sembrar, gracias a Dios. Y cuando veo, la brisa vino fuerte. Y lo que dice mi hermano Alejandro, en primer lugar, veo la planta y tenía muchas hojas. Muchas hojas que yo debía haber quitado, pero no lo hice. Si hubiera quitado las hojas, es muy probable que la planta hubiera resistido por su peso, porque además de las hojas tenía el racimo. Entonces vino, ¿qué? La brisa. La palabra también nos dice que el Señor es como una roca, que nosotros tenemos que anclarnos a Él. Amén. Entonces vi dos cosas. Uno, que no podé la planta, y la planta se desparramó y no permaneció. Así nos pasa a nosotros. El Señor quiere podar tu vida, pero no te dejas. En este caso en particular fue deficiencia mía, fue desconocimiento. Pero ya no me pasa. Ya no me pasa, hermano. Yo me fui y me compré un poco de herramientas. Yo digo, esto no me pasa más. Esto no me pasa más. Y me metí a YouTube, hermano. Y me dicen, tiene que podar con esto y esto. Pero esto es lo que utilizamos nosotros. Dios utiliza su palabra.
para podar, para que tus frutos permanezcan y no se caigan. Venga lo que venga, venga vendavales, venga la brisa, venga la lluvia, venga huracanes, venga las dificultades que quiera traer el enemigo, el fruto tuyo y mío permanecerá en Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos, hermano. Entonces hice una observación rápida, porque no observamos, hermano. Nos pasan las cosas y no nos detenemos. ¿Sabes cuándo nos detenemos? Cuando nos duelen las cosas. Es un shock. Claro, no lo puedo comparar a una plátana. Guardemos las proporciones. Pero cuando nos duelen las cosas, entonces nos detenemos. Y observamos qué es lo que está pasando. Y el Señor advirtiendo, el pueblo de Israel recibiendo profecía, recibiendo promesa, recibiendo, va a venir el Mesías, pero ellos ahora con el Mesías y aún así. ¿Por qué? Porque estaban separados de Dios. Entonces yo observando, veo todas las plátanas que tengo yo. Voy a podar, porque esto no me pasa 2 veces. Voy a podar. Claro que no con esto. Esto es para cítricos, para otras plantas. Yo no iba a traer un machete porque ustedes iban a salir corriendo de aquí. Pero voy a podar, pero hay un tiempo. Hay un tiempo, entonces fui y busqué, los agrónomos me dicen cuando se pode con la luna menguante, yo busco la luna, yo iba con furia, con mi machete. No. Dios tiene un tiempo para ti, un tiempo para mí. Para todos Dios tiene un tiempo, pero para todos Dios va a podarnos, hermano. A todos, a uno te va comenzando hoy, otro ya está en medio de ese proceso, te va a doler, sí, pero vas a dar fruto abundante y permanente. Entonces me quedé observando otro detalle, las raíces. Yo veo que las raíces se desprendieron. Yo no tengo mucho conocimiento y hasta ahora no me había pasado. Gracias a Dios pocas eran esas circunstancias no me había pasado anteriormente, pero todo indica de que las raíces no estaban profundas, sino que había sido sembrado superficialmente. Aquellos que saben de esto, comparten conmigo. Entonces, ¿por qué no permanecemos? ¿Por qué a través del tiempo vemos que nuestros frutos son intermitentes? ¿Por qué viene un vendaval? Sí, una prueba real, una enfermedad es real, una circunstancia económica es real y también nuestras propias dificultades, porque nosotros tenemos nuestra concupiscencia también batallando ahí, inmerso en todo ese escenario y es real. Pero para permanecer, para que el fruto permanezca, necesita raíces profundas. El Señor es nuestro labrador y Él quiere que dé fruto abundante. En medio de eso te va a podar, va a doler, pero te conviene. Él quiere que el fruto permanezca. ¿Qué pasa con las raíces? Cuando las raíces no están absorbiendo la suficiente cantidad de nutrientes, como dice la Escritura, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, los nutrientes son de Él, ¿verdad? Los dones son de Él, los frutos son de Él y todo lo que nosotros necesitamos está en Él. Como las raíces de la planta, la tierra tiene los nutrientes que necesita esa planta, pero tiene que tener raíces profundas. Raíces profundas. El Salmo 1 nos ayuda a entender. La palabra es clara allí, usted lo conoce. Bienaventurado el varón. Puede leerlo conmigo. Y puede entender con esta imagen lo que trato de comunicarle y de transmitirle. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Capítulo 1, versículo 1 del Salmo 1. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3.
será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Eso somos nosotros, hermanos. Eso es lo que el Señor busca de nosotros, que seamos árboles plantados con raíces profundas en su palabra. Las raíces tienen que ir profundas, si no, el fruto no va a permanecer. Y es doloroso cuando después de cierto tiempo el transcurrir y cuando estabas como yo, a punto de tu vida se desparrame y tus frutos se arruinen y tu salvación se escape y tu vida la pierdas. No una vida física únicamente, una vida espiritual. La vida espiritual. Es doloroso, hermano, es triste. Por eso el Señor quiere que nosotros permanezcamos en Él, para que demos fruto abundante. Abundante. Qué hermoso es ver los frutos. Todos queremos fruto. Usted quiere fruto. Yo quiero fruto. Y el Señor quiere que todos demos frutos, hermano. Proceso. Es un proceso, hermano, permanente. Es un proceso de poda, de limpieza, de mantenimiento. Y es un proceso donde debemos mantenernos arraigados en la palabra. Allí está el agua, la palabra significa agua. Allí está la roca. ¿Quién es? La palabra. Nosotros, hermanos, debemos permanecer. Y las raíces profundas permitirán que el trabajo de Dios se vaya desarrollando en nuestra vida. Puede acompañarme a Hebreos 12, versículo 11. Libro de Hebreos. Leemos. Dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es una vez? No, el Señor te va a podar y te va a seguir podando, porque Él va a seguir limpiando, Él va a seguir quitando, y tú te vas a ejercitar en ese proceso y vas a estar deleitado, aunque te duela. Tú dices, lo que va a sacar el Señor va a ser grande, lo que va a sacar el Señor es lo que yo no puedo sacar, lo que va a sacar el Señor es lo que yo, y va a hacer es lo que yo no puedo hacer, pero su palabra lo va a hacer por medio de su Espíritu Santo. Y entonces yo me ejercito en eso y veo y vengo delante de su palabra, la recibo y estoy debajo de ella y comienzo a practicarla y a permitir que el Señor haga de eso un ejercicio y una disciplina constante. El árbol que no es podado no da fruto. Y nosotros queremos tener más fruto que hojas. Nosotros queremos no ser solamente sombra. Nosotros queremos no ser una nube y nada de lluvia, sino que haya lo principal. Lo principal, hermano, es lo que el Señor quiere hacer. Por medio de su Espíritu Santo, es que usted y yo, hermano, acepte el proceso. Recíbalo con humildad y pídale ayuda a Dios para encaminarse y pasar ese proceso, para que venga otro, y el otro proceso hará, verdad, de usted un mejor hijo de Dios. Fruto abundante. El Señor espera de su pueblo fruto. El Señor espera de su pueblo frutos. Frutos, frutos. Y muchos, no pocos, sino en abundancia. La palabra del Señor nos enseña también. Este lo voy a leer, no es necesario que lo busque. Colosenses 1:10 dice la palabra del Señor. Para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ya diste un par de frutos? No es lo que el Señor quiere. Él quiere que sigas, Él quiere que siga, Él quiere que siga. No, bueno, es que yo di unos cuantos al inicio y ya como que está bien, es suficiente. No, el Señor te quiere y ha puesto en ti, ¿verdad? Te ha sellado y te ha lavado para que tú formes parte de este proceso de sus hijos y que puedas seguir dando fruto en toda buena obra. En toda buena obra. Frutos aquí y frutos allá. Frutos en tu casa, frutos en tu trabajo. Frutos donde quiera que estés. Tú seas un árbol fructífero. Que sea evidente que Dios está trabajando en ti. Que no eres nada más hojas, sino que tienes fruto. Que no solamente cubres la sombra, sino que alimentas. A eso estamos llamados. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. ¿Qué concluyo? ¿Qué concluyo en esta mañana en algunos aspectos? Porque son muchos. Los frutos también hablan, ¿verdad?, del reino de Dios. Él quiere también que más vengan a sus pies. Así que como iglesia nosotros también estamos llamados a dar frutos. Pero también estamos llamados a dar frutos individualmente. En primer lugar. Así que es necesario que nuestra vida constantemente sea evaluada a la luz de la palabra. Y podamos nosotros someternos a un escrutinio real de cómo estamos delante del Señor. No vaya a ser que seamos sorprendidos por el tiempo, como esta higuera fue sorprendida por el juicio de Dios. Porque el Señor, hermano, tiene un juicio para todo aquello que no le reciben. La palabra es clara. Y la palabra también es clara que esta es una advertencia. Como fue una advertencia para el pueblo de Israel, es una advertencia para nosotros como el pueblo de Dios. El Israel histórico estaba viviendo el cumplimiento de una promesa, pero no lo entendió y no lo recibió. Esta palabra fue dada en el epicentro, en Jerusalén. ¿Verdad?, nos ayuda a entender que en medio de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, el tiempo del Señor se está cumpliendo, se está cumpliendo, se está cumpliendo, se está cumpliendo. Él no retarda su promesa, Él no retarda su palabra, sino que el tiempo se está cumpliendo, se está cumpliendo. El de esta higuera se cumplió. Ella no esperó que llegara ese desenlace. Asimismo nosotros tenemos que ser creyentes saludables. Saludables no únicamente físicamente, sino espiritualmente. Y eso quiere decir más fruto y menos hojas. Hermanos, que seamos no una casa, porque eso son hojas. Qué bueno la bendición de tener una casa, sea propia, sea alquilada, sea como... qué bueno. Pero el llamado es hacer una familia. Hay mucha gente con casa, pero poca familia. Hay mucha gente con casa, pero poco con un hogar. Entre nosotros primero, porque tenemos muchas veces el reflejo de ver y decir, vamos a ver para allá. No, vamos a vernos nosotros. Muchos recursos, pero pobreza espiritual. Te ve, carro, casa, esto, pero aquí, pobre, miserable. No hay peor pobreza que la pobreza espiritual. Por eso que cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros somos ricos.
no dependiendo de lo que tenemos en el banco, ni de lo que percibimos, ni los negocios que tengamos, ni la herencia que esté preparada, que algún familiar tenga por ahí, ni nuestros ahorros. Nosotros somos ricos en Cristo Jesús. Eso también es más fruto que hojas. Más fruto, menos hojas. Hermanos, Israel tenía templo. Oído. Israel tenía templo, pero no tenía adoración. Israel tenía templo, pero no tenía adoración. Israel tenía leyes, pero no tenía santidad. Nosotros también debemos vernos en ese mismo espejo, en esta palabra de advertencia. Dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Y hoy, si bien es cierto, tenemos muchos programas, pero poca profundidad. Hay activismo. No estamos hablando dentro, hermanos, no estamos hablando afuera, estamos hablando adentro. Muchos programas. Aquí hay esto, aquí hay ello, aquí hay ello. Entonces, vemos en esa imagen un ministerio o una obra exitosa, pero poca profundidad. Mucha bulla, pero poco resultado. Tenemos que trabajar. ¿Enfocados en quién? En las raíces y en el proceso de poda para que haya resultados. Los resultados dependen del Señor, no tanto de lo mucho que hagas, sino de lo que el Señor respalda. Y Él no respalda la agenda tuya, Él respalda la agenda de Él, porque Él no comparte su gloria con nadie. Esa es una realidad hoy, hermano, para nosotros, para el pueblo del Señor. Tenemos iglesias y tenemos iglesias. Gloria a Dios por la oportunidad de compartir unos con otros y también por este lugar y las facilidades que tenemos. Pero hemos confundido esto con vida espiritual. Tenemos iglesia, pero no tenemos comunión con Dios. Tenemos muchas hojas, pero poco fruto. Hermano, que esta palabra te inquiete, que esta palabra te anime. No necesitamos las herramientas humanas, no necesitamos las estrategias humanas, no necesitamos, hermanos, los planes humanos. Lo que necesitamos es humillarnos bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Y vamos a ser fructíferos. Vas a ser fructífero en tu familia, en tu trabajo, como persona, como creyente, como líder, como músico. Vas a ser fructífero como madre. Vas a ser fructífero en todos los aspectos, en todas las áreas. Pero requerimos, hermano, velar. ¿Por qué? No solamente por crecer. Porque hoy en día nos presionan. Crece, crece, crece. Todo crece. El crecimiento lo da Dios. ¿Sabe qué debemos ser? Comunidades, familias, creyentes saludables. Saludables. El árbol saludable da fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace permanece para siempre. Saludable. Eso es lo que busca el Señor de nosotros. Algunos, si ya concluyendo, bueno, dice el Señor, ya pasó mi tiempo. Ya yo tengo como 80, ya yo estoy esperando que Cristo venga. Y ya, pues, ¿qué va a sacar el Señor de mí? No, Señor, de ninguna manera. Esto es hasta que Cristo venga. Y Él te quiere sorprender. Y su palabra va a hacer lo que dice que va a hacer contigo si usted entra en el proceso de Dios. Porque Él no falla. Dice el Salmo 92. Búsquelo conmigo. Vamos a cerrar con esta palabra de Dios y vamos a leerlo. Quiero que usted y cada uno de nosotros, sea niño, sea adolescente, sea familia, sea un anciano, y no por esto no lo tome de manera despectiva, sino
por la experiencia y los años de vida que tenga, recuerde lo que el Señor ha dicho en su palabra. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Fruto, 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 fruto. No en tiempo, no es que cuando estaba joven es que yo tenía fuerza. No, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? ¿Para qué necesito? ¿Para qué voy a dar fruto, hermano? Esa es otra buena pregunta. ¿Por qué queremos dar fruto? ¿Para qué? Para estar en las redes, para estar ahora en el Instagram, para estar en el YouTube, para estar figurando, para mostrar de verdad que a mí me usa Dios y a que el otro no. ¡No! Hermano, la gente que da más fruto es la gente que está muchas veces en el silencio. Que nadie sabe, pero el Señor sabe que ellos están dando fruto. Y debemos cuidarnos de eso para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Él es perfecto y eso es lo que necesita nuestra nación, eso es lo que necesita nuestra comunidad, eso es lo que necesita nuestra familia y eso es lo que necesita nuestra iglesia y eso es lo que necesitamos nosotros. Y Dios lo va a hacer. Pónganos de pie.